¿Peggy? ¡Mamá! Peggy. ¿Cuándo vuelves a casa? ¡Mi Peggy! Bueno, lamento haber tardado tanto, señora Sanger. ¿Está bien? Sí. Sí. Puedes llamarme Margaret. No hay ninguna razón para que seamos tan formales. Perdóname, necesitaba un poco de aire fresco. Ha sido un viaje muy largo. ¿Te importa si doy un paseo por tu jardín? Creo que me ayudará a centrarme en el tema. Bueno, quizás ayude un poco de té. Tengo estas pastitas inglesas que compré cuando estuve allí en noviembre pasado. No, en octubre. Volé de regreso en noviembre, el 6 de No, noviembre. por favor. Solo necesito aire fresco. ¿Puedo acompañarla? No, estoy bien. Como quiera. Bienvenidos a Santos y Villanos. Soy el Dr. Benjamin Wicker y esa, como saben, es Margaret Sanger, la reconocida fundadora de Planned Parenthood. Ella es nuestra invitada junto con... puedo asegurarles que estoy un poco nervioso. El Papa Pablo VI, el Papa que nos dio la famosa encíclica Humana Vitae, reafirmando la oposición de la Iglesia a la anticoncepción. Podrán ver que hay una razón obvia para unirlos. La fundadora de Planned Parenthood, cuya carrera entera estuvo dedicada a la causa de la legalización y difusión del control de la natalidad, junto con el Papa, que fue recordado en gran medida por esta encíclica, justo cuando la píldora se estaba introduciendo como la cura para el embarazo no deseado. Rechazó tales curas como intrínsecamente inmorales. Pero apuesto a que hay muchas cosas que no saben ni de Margaret Sanger ni del Papa Pablo VI, así que creo que habrá muchas sorpresas esta noche. Puedo asegurarle tajantemente que no necesito su ayuda de ningún modo, manera o forma. Bueno, parece estar usted bastante exasperada por algo, señora. Sanger, con el debido respeto, tú y los de tu clase sois los mayores obstáculos para el progreso de la mujer que jamás ha existido. Me parece que me encuentro con un obispo en cada esquina y siempre estás en mitad de mi camino, de mi trabajo por las mujeres pobres que podrían beneficiarse de él. Comenzando por el sorprendente hecho de que creo que el Papa Pablo VI llegó un poco antes de lo que me esperaba. Lo supongo, ya que me encontré con un obispo. Podría saber cuál. ¿Tu nombre podría ser? Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini. Vaya, eso es italiano. ¿Y eres obispo de dónde? De Roma. Lo siento, Su Santidad. No estaba aquí para recibirle adecuadamente cuando entró. No importa. Tengo ojos y sé andar. Pude encontrarme con la encantadora señora Sanger en el jardín. Parece muy emocionada. Quizá podríamos ofrecerle un asiento. Veo que ya tiene algo preparado para ella. ¿Le importa si uso su silla, Dr. Wicker? Por supuesto. Adelante. Una vez que somos pastores, siempre lo somos. ¿Le hago un poco de té? Sería muy amable por su parte. Así que eres el gran hombre en la cúspide, aunque dudo de que te sentaras aquí si supieras quién soy. Me siento donde Cristo me manda. Y sé quién es usted, por su nombre y por su trabajo. Es bastante famosa incluso donde yo estoy, al otro lado del océano. Pero no la conozco, señora Sanger. Solo sé sobre lo que hace. Y usted sabe sobre mí y sobre lo que hago. Pero tampoco me conoce. Bueno, señor, hablaré de mí y aprenderá por qué hago lo que hago. Soy hija de inmigrantes irlandeses, inmigrantes católicos irlandeses. Mi padre, Michael Hennessy Higgins, mi madre, Anne Purcell Higgins. Mi madre asimiló todo lo católico. Pensó que era su deber tener tantos hijos como fuera posible. Mi padre cumplió con su parte, aunque era completamente indiferente a Dios. Y no sentía nada más que desdén por las cosas que consolaban a mi madre. He salido a mi padre. Me llamo así, por Santa Margarita. Ya lo sabrá, la sexta hija del matrimonio de mis padres en sus primeros 11 años.
Ese matrimonio acabó cuando murió mi madre, con 48 años, agotada por la maternidad y la crianza de los hijos. Tuvo 11 hijos en total, 7 abortos espontáneos también. Finalmente sucumbió a la tuberculosis, agotada por todo. Una enfermedad con la que luchó durante años, pero de la que nunca se recuperó, dada la demanda de tantos hijos. Yo misma he luchado contra la tuberculosis gran parte de mi vida, por lo que solo he tenido 3. Por elección. Lamento mucho oír eso de su madre. Yo fui el segundo hijo de mis queridos padres, Giorgio Battista Montini y Giudetta Alghisi Montini. Tuvieron 3 hijos. Mi hermano, Ludovico, nació antes que yo, y después Francesco. Francesco casi se queda sin madre, por lo que hubiéramos sido solo 2. Mi madre casi se muere al darme a luz. Yo también he luchado contra la enfermedad casi toda mi vida. Cuando era joven no tenía muchas esperanzas de una larga vida. Estaba muy enfermo. A los 16 años recuerdo haber pensado que no viviría mucho. Sin embargo, aquí estoy. No morí, pero he estado peleando contra la enfermedad toda mi vida. Pero quiero saber más sobre su familia. Hábleme de su padre. Su nombre, si recuerdo, era... Michael Hennessy Higgins, y no creo que ustedes dos se hubieran llevado bien. Era puro irlandés. Pero su parte católica había desaparecido. Le llamaban Mármol Higgins. Se ganaba la vida cincelando lápidas de niños para el cementerio católico, imagínatelo. Un hombre esculpiendo ángeles de piedra para proporcionar alimento a su siempre creciente prole en casa, ángeles de piedra para vigilar todas las tumbas de todos los hijos de los pobres. Y éramos muy pobres. Vivíamos en Corning, Nueva York, al pie de la colina. No en la cima, como los ricos, los que misteriosamente parecían tener muchos menos hijos y una vida mucho mejor. Muy temprano en mi niñez asocié la pobreza, el desempleo, la borrachera, la crueldad, las disputas, las peleas, las deudas y la cárcel con las familias numerosas. Eso era lo que se les asignaba a los pobres al pie de la colina. En la cima de la colina, donde parecía haber muchos menos niños y mucha mejor vida, había mucho ocio, buenos trabajos, sobriedad, paz, bondad y felicidad. Ahora ya puede ver por qué hago lo que hago. Un poco de té caliente cuando esté listo. Gracias, Dr. Wicker. Y usted, señor, tenía un número bastante pequeño de hermanos. Tal vez sea una de las familias más acomodadas en... Brescia. No en la cima de la colina, sino en lo más alto de la bota de Italia, al este de Milán. Debo admitir que mi familia no era pobre. Mi madre era huérfana, pero no pobre. Pertenecía a una familia de la nobleza menor y estaba bajo la tutela del alcalde de Brescia. Mi padre Giorgio era terrateniente, abogado y, lo más importante, periodista. Esa fue mi primera vocación, ser periodista. Bueno, pues tenemos algo en común, la escritura. Mi primera vocación fue ser enfermera, aunque prefería ser médico, pero esas cosas no estaban abiertas a las mujeres entonces. Antes de ir a la escuela de enfermería, tuve que terminar el internado. En mi tercer año tuve que regresar a casa en Corning. Era el invierno de 1899. Cuidaba de mi madre moribunda y ayudaba a administrar la casa, con niños pequeños que pronto dejaría atrás. Mi padre no dejaba que un sacerdote viniera a verla mientras la tuberculosis se comía su vida, día tras día. Él cedió cuando quedó claro que ella llegaba al final. Recibió los últimos ritos. No me arrodillé en oración cuando ella murió. Tenía 19 años. Quizás fue cuidar de mi madre lo que me llevó a la escuela de enfermería un año después. Ser enfermero es una vocación verdaderamente noble y santa. Es muy difícil. Fue un aprendizaje agotador, pero también lo fue el trabajo como enfermera en formación. Recuerdo una vez que dormí solo 4 horas de 74, aproximadamente 10 horas totales de una semana entera. Me estaba enfocando en obstetricia, trabajando con mujeres embarazadas, dando a luz a sus bebés, cuidando a las madres. Tantas mujeres agotadas, rogándome si conocía una forma de prevenir futuros embarazos. Demasiadas bocas en casa para alimentar, demasiados bebés. Muy pronto estaba más enferma que los pacientes, con tuberculosis,
igual que mi madre. Eso debe haber sido muy difícil. Fue aún más difícil después de casarme y tener hijos. Este señor Sanger, su esposo, ¿cuándo lo conoció? ¿William? Cuando estaba en la escuela de enfermería. No me dejaba sola. Me persiguió para casarnos. Finalmente lo hice un día, uno muy caluroso, en agosto de 1902. Llegó cuando yo estaba en un descanso de 2 horas de mis deberes e insistió en que nos casáramos. Lo hicimos y una media hora después estaba de vuelta en el trabajo para terminar mi turno de enfermera. En realidad, las enfermeras tenían prohibido casarse entonces, así que tuvimos que mantenerlo en secreto un tiempo. Era un hombre muy insistente. Él debía amarla mucho. Ah, sí. La alegría del amor conyugal. De comprender y ser comprendido. De dar y recibir. De sacrificarse para ser recreado. De derramar los tesoros del propio corazón para encontrarlos multiplicados sin fin. Y por supuesto, la alegría particular de los hijos. Mencionó que tiene 3. Muy pronto quedé embarazada. 5 meses después vino mi primer bebé, un niño, Stuart. Fue una noche larga y dura, te lo aseguro. O quizás no, porque eres un hombre y además célibe. Sea como fuere, sabía más sobre obstetricia que el médico. Un terrible dolor, un dolor horrible que duró horas. Después de eso, juré hacer todo lo posible para que la maternidad fuera voluntaria. ¿Y los otros 2 niños? Muy pronto volví a estar embarazada, en contra de las órdenes del médico. Esta vez mi tuberculosis no estalló. Grant nació en julio de 1908. 13 meses después estaba embarazada otra vez y nació Margaret. La llamábamos Peggy. ¿Llamaba? Siente una gran pérdida, señora Sanger. ¿Su hija ya no está con nosotros? Si quieres saberlo, murió. Ella enfermó mientras yo estaba fuera. Bueno, tenía que estar en Europa, trabajando. Llegué a casa, sabía que tenía que volver a casa. Podría decirse que había recibido premoniciones mientras estaba en Europa. Tenía ese temor sutil y persistente de que algo le pasaría a Peggy. Noche tras noche su voz me sacaba del sueño profundo y me dejaba en estado de agitación, hasta que recibí una carta con la noticia de que todo iba bien. Traté de descartar el miedo de haberme hundido parcialmente, pero siempre sonaba en mi oído la misma voz inquieta. «Mamá, mamá, ¿vuelves?» El número 6 se repetía en mi cabeza una y otra vez cuando estaba medio dormida. Era el 6 de noviembre, cada vez más claro. Yo desarrollé un profundo temor hacia algo terrible que iba a suceder y que cambiaría mi vida. El 6 de noviembre necesitaba llegar a casa. Y lo hice. No pasó mucho tiempo tras volver de Europa en que mi hija desarrolló una neumonía. Yo era su enfermera, junto con mi hermana, y un día, ese día, 6 de noviembre, Peggy estaba durmiendo. Su pulso era suave y lento. No pude darme cuenta de que el final estaba cerca, y tenía mis dedos en su tobillo, tomándola el pulso, cuando ante mis ojos apareció otra Peggy. Durmiendo horizontalmente, se elevó unos 30 centímetros o más del suelo, temblando y aleteando como si se despidiera de su esclavitud. Y lenta y majestuosamente se elevó y flotó a través de la cama y salió por la puerta de hierro que estaba cerrada. Solo tenía 5 años. Lo siento mucho, mucho. Debe aceptar mi más profunda condolencia, porque no hay pérdida tan amarga como la muerte de un hijo. Que Dios conceda a su pequeña Peggy la vida eterna. Y que Jesucristo, que probó toda amargura, y su Santa Madre, que sufrió su muerte, sane tu alma del dolor. Podrás estar con ella en la eternidad.
No sé por qué te estoy confesando todas estas cosas personales. Por lo general no soy tan familiar con los extraños, te lo aseguro. Y como dije, la Iglesia Católica se ha opuesto a mi trabajo en todo momento. Se ha opuesto al alivio del sufrimiento. Se ha opuesto a los míseros enfermos pobres, agobiados, con demasiadas bocas que no pueden alimentar. Veo que su preocupación por los pobres es muy genuina, como la mía, se lo aseguro. Si realmente estuvieras tan preocupado por los pobres, entonces permitirías, no, afirmarías, de hecho defenderías la causa del control de la natalidad como yo lo he hecho. Esto se convirtió en el trabajo de mi vida porque era pobre. Y como enfermera trabajé con pobres, mujeres pobres sobrecargadas con exceso de trabajo, oprimidas, todo porque son, ¿qué?, demasiado fértiles y mueren, agotadas como mi madre. O como Sadie Sachs, cuyo recuerdo todavía me impulsa y empuja contra ti. Sí, era el verano de 1912. Estaba cuidando en el Lower East Side de Nueva York. Llamó un médico. Una mujer tuvo una infección por un intento fallido de aborto al que ella, Sadie Sachs, como tantas otras, se vio impulsada por la desesperación. Ella se recuperó. Ese momento. Le rogó al médico que le diera algo para evitar quedar embarazada nuevamente. Él se rió. Le dijo que la cura era que su marido durmiera en el tejado. Unos meses después recibí otra llamada. Regresé al apartamento de Sachs. Sadie murió de un aborto autoprovocado, desesperada. No tenía a nadie que la ayudara. Abandoné su apartamento, vagué por las calles y finalmente volví a mi casa. Mirando por la ventana vi en mi mente mujeres que se retorcían de dolor de parto, dando a luz bebés. Los propios bebés desnudos y hambrientos envueltos en periódicos para protegerse del frío. Estaba resuelta a buscar la raíz del mal. A hacer algo para cambiar el destino de las miserias de las madres que eran tan grandes como el cielo. Eso es lo que yo soy, y así hago lo que hago. Y dado que tú y tu iglesia os oponéis a mí, solo puedo asumir que también se oponen a estas mujeres pobres, míseras, que sufren y además quieren que aún sufran más. Y ahora, si me perdonas, me gustaría terminar mi paseo por el jardín. Bueno, doctor Wicker, como soy su invitado, por favor, insisto en que nos conozcamos. Siéntese conmigo. Lo siento, esto no salió bien, ¿verdad? No es muy agradable, ¿cierto? Estoy acostumbrado al conflicto, a la oposición, a ser incomprendido, incluso odiado, como el mismo Cristo. Estamos llamados a amar. He tenido que amar a los fascistas en Italia, que querían golpearme con los puños. He amado a los comunistas, que escupieron sobre nuestra fe, que querían destruirnos a nosotros, a nuestra iglesia en Italia y fuera de Italia. Pero estamos llamados a amar, como ama Dios, como amó Cristo, que murió por todos. Amemos a los que están cerca y a los que están lejos. Ama a nuestros amigos y enemigos. Amar a los católicos, a los cismáticos, a los protestantes, a los anglicanos, a los indiferentes. Amar a los musulmanes, paganos, ateos. Amar a los miembros de todas las clases sociales, particularmente a los que más necesitan ayuda y apoyo. Amar a los ancianos, a los pobres y a los enfermos. Amar a los que se burlan de nosotros o nos desprecian, obstruyen o persiguen. Amar a los que merecen amor y a los que no. Amar a nuestros adversarios. No queremos a ningún hombre o mujer como nuestro enemigo. Acabo de orar por la señora Margaret Sanger, para que de alguna manera el amor de Dios pueda, digamos, derretir el hielo, ¿sí? Seamos pacientes, tan pacientes como Dios lo ha sido con nosotros, pobres pecadores. Pero debo confesar, este amar como Cristo ama nos desgasta. Como Papa, no hay descanso de este llamado al amor. Bueno, estoy seguro de que mucha gente ve el boato del papado
el esplendor del Vaticano, la inmensa autoridad de sentarse en la silla de San Pedro, y piensa que ser papa es como ser una especie de hada, príncipe o rey de cuento medieval. De eso también estoy seguro. Sabía muy bien lo que realmente significaba ser papa. Estuve en la Secretaría de Estado del Vaticano durante más de 30 años. Comencé mi carrera diplomática como nuncio papal en Polonia. Compré un despertador allí, que todavía tengo. Nadie sabe cómo funciona, excepto yo. Pero pronto me llamaron de regreso a Roma, al Vaticano. Trabajé muy cerca de su santidad, el Papa Pío XII, todos los días, durante años y años. Oh, sí. Yo sabía muy bien lo que realmente significaba ser papa. Vi el peso de la cruz presionando a su santidad. Mientras los fascistas gobernaban Italia y amenazaban las puertas de la Iglesia. Mientras Hitler y los nazis intentaban gobernar el mundo. Mientras los comunistas empujaban para extinguir la fe y a los fieles en naciones llenas del rebaño de San Pedro. Y entonces supe, al ser elegido papa, lo que significaba. Nuestro Señor le preguntó 3 veces a San Pedro, ¿me amas? 3 veces dijo, sí. Y Cristo repitió, apacienta mis ovejas. Tras estas terribles palabras sentí por tercera vez como una profecía sobre mí, no solo por San Pedro, sino hablando de mi futuro. Sinceramente te digo, cuando eres joven, te vistes y vas a donde quieres. Pero cuando eres viejo, alguien más te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. ¿Y a dónde? A la crucifixión. A la crucifixión del propio San Pedro. A la mía. Tenía esos versos resonando en mis oídos, en mi corazón, cuando fui elegido papa. El peso del mundo está sobre los hombros del papa, el peso de la Iglesia, de todas sus ovejas, de todo el rebaño, de sus pecados, de sus gritos de auxilio, de su miseria, de sus conflictos políticos y sociales, de sus confusiones. El Vaticano parece un gran palacio con maravillosos jardines. Es el estado más pequeño del mundo, una ciudad diminuta, pero el mundo entero descansa sobre él y el Papa siente ese peso todos los días. Y esos hermosos, hermosos jardines dentro del Vaticano. Rezo el Santo Rosario todos los días, a menudo en esos hermosos jardines. Pero mi oración más profunda es el primer misterio doloroso, el misterio de la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní. Ese es el jardín del Papa, Getsemaní. Pero antes de convertirse en papa, fue elevado al arzobispado de Milán. No fue directamente del secretariado al papado. Correcto. Aunque parecía una degradación en aquel momento, pero no importa, esa es la política del Vaticano. Sí, Milán. Tenía una gran inquietud por asumir mis funciones allí. Nunca antes había sido párroco, y aquí estoy, liderando el rebaño en la diócesis más grande de Italia. Bueno, debemos hacer lo que nos ordena el vicario de Cristo. Así que fui y besé el suelo cuando llegué. Estaba decidido a servir a mi rebaño, por lo que mi mayor cuidado era por los trabajadores de Milán, por los pobres, y eso fue muy difícil, porque se sentían desatendidos por la Iglesia, y eso hizo que muchos de ellos se hicieran comunistas. Somos culpables de eso. Cristo le dijo a su Iglesia que sirviera a los pobres, sobre todo a los más pobres, y el mismo Cristo era carpintero, obrero, y San José también. Fui a estos trabajadores, a las fábricas, a las minas de carbón, a las parroquias pobres. Les llevé a Cristo porque dejaron de venir a recibir a Cristo en la Santa Misa. La mayoría de las veces se burlaron de mí. Me trataron con desprecio. Los comunistas se habían ganado sus corazones y yo tenía que recuperarlos. Construí iglesias en todas partes para que Cristo estuviera con los pobres y oprimidos. Prediqué en las calles, prediqué en las fábricas, incluso prediqué en los cines. Esa fue mi misión en Milán, volver a evangelizar a los que habíamos perdido. Cuán vacía suele estar la casa del Señor. Recuerdo haber pensado muchas veces para mí,
Si fuera posible gritar lo suficientemente fuerte como para llegar a ustedes, hijos que ya no nos aman, les pediría perdón. ¿Por qué nuestro hermano se ha separado de nosotros? Porque no fue lo suficientemente amado. Porque no lo hemos cuidado lo suficiente. No le enseñamos lo suficientemente bien. No lo iniciamos en los gozos de la fe. Porque ha juzgado la fe sobre la base de lo que somos. Entonces, me acerqué a los comunistas en Milán, como a nuestra oveja perdida, y luego desde dentro de la iglesia. Así que soy criticado como un simpatizante, un comunista secreto yo mismo. Debe de haber sido profundamente frustrante estar haciendo lo que Cristo ordenó y luego ser tratado como el mismo Cristo. ¡Peggy! ¡Peggy! Bueno, sí. ¡Mi Peggy! Hablando de mi oveja perdida, por favor, creo que escucho una llamada. Discúlpeme. Extraño, muy extraño. Creo que algo o alguien tiene obsesionada a la señora Margaret Sanger, y si hay alguien que pueda solucionar el problema, ese será el Papa.